Hola, mi nombre es Mayreni Martínez, perteneciente al grupo A, con el subtema representativa de juzgar por la apariencia. Esto es un atajo mental que usamos para juzgar a alguien basándonos en qué tanto se parece a nuestra idea previa de un grupo. Como por ejemplo, podemos usar de juzgar a los demás por las apariencias. Vemos a una mujer que ve a un joven con un tatuaje, con rompa anchas y con hoyo y con la gorra hacia atrás. Automáticamente ella piensa que es un delincuente o un drogadicta. Aquí está usando esta mujer la apariencia para clasificarlo dentro de un grupo estereotipado, aunque no haya evidencia real. La mente compara a la persona con un prototipo mental y es ahí donde se relaciona este ejemplo con los esquemas, porque ponemos la atención a la información, donde ella la almacena en la memoria y la recupera inmediatamente, haciendo juicio sobre la otra persona o un grupo. Buenas tardes, mi nombre es Lady Rivera. En esta ocasión me toca hablar acerca de la disponibilidad o sesgo de la disponibilidad. Esto no es más que esta tendencia que tenemos los seres humanos de juzgar la frecuencia o la probabilidad de un acontecimiento en términos de lo fácil que es pensar en hechos relacionados con el mismo. En este proceso mental, el factor más importante para el individuo no es el contenido del recuerdo en sí, sino más bien la facilidad con la que estos recuerdos llegan a nuestras mentes, en la cual podemos imaginar o pensar en ello. De este modo, podemos decir que la disponibilidad no es más que un atajo mental, el cual se basa en recuerdos inminentes que llegan a nuestra mente cuando estamos evaluando o tomando una decisión que nos compete. Un ejemplo del sesgo de la disponibilidad, yo diría que es, por ejemplo, cuando estamos en un trabajo y por una mala conducta, vamos a decir, han despedido unos cuantos compañeros y cuando usted incurre en una mala conducta, ya usted entiende que de igual modo a usted también lo van a despedir. Otro ejemplo, yo diría, cuando emprendemos en una situación X y a nuestro alrededor han habido varias personas que también emprenden en lo mismo y no le va bien, ya por ende entendemos que a nosotros tampoco nos va a ir bien. Hola, hoy hablaremos sobre el procesamiento automático en el pensamiento social y cómo nos permite hacer dos cosas al mismo tiempo. Nuestro cerebro recibe mucha información constantemente, pero su capacidad para procesarla es limitada. Para ahorrar esfuerzo mental, muchas actividades se vuelven automáticas después de practicarla en varias ocasiones o repetidamente. El procesamiento automático ocurre cuando realizamos una tarea sin pensar conscientemente en ella y casi sin esfuerzo. Por ejemplo, al principio aprender a montar bicicleta o a conducir requiere mucha atención, pero con el tiempo podemos hacerlo mientras pensamos en otras cosas o conversamos. Gracias a este proceso podemos realizar varias actividades a la vez, como caminar y hablar, escuchar música mientras estudiamos o escribir sin pensar en cada letra. En el ámbito social, el pensamiento automático también influye en cómo percibimos a las personas. Usamos la experiencia previa, esquemas mentales y estereotipos para interpretar rápidamente a los demás sin analizar toda la información disponible. Esto hace que nuestras decisiones sociales sean más rápidas y más eficientes. Sin embargo, también puede provocar errores o prejuicios, ya que actuamos basándonos en ideas previas y sin darnos cuenta. En conclusión, el pensamiento automático es una herramienta fundamental que nos permite adaptarnos a un mundo lleno de estímulos, facilitando nuestras actividades diarias, aunque a veces puede afectar la precisión de nuestros juicios.
el sesgo optimista. El sesgo optimista es la tendencia que tendemos a creer las personas de que las cosas malas son menos probables de pasarnos y que las cosas buenas no pasan con más facilidad. Es como ver el mundo con gafas de color de rosa, porque pensamos que nuestro futuro puede ser mejor de lo que ya es. Un ejemplo de sesgo optimista es comer mucha comida chatarra. Una persona que come mucha comida chatarra dice, eso a mí no me va a hacer daño, aunque ella sabe que puede tener problemas de salud como sobrepeso o algunas enfermedades. Ella dice que eso le puede pasar a otros, pero a ella no. Ella piensa que eso le puede pasar a otras personas y a ella no le va a pasar. Y eso es el sesgo optimista, porque está creyendo que las cosas malas tienen menos probabilidad de pasarle, aunque el riesgo es real. Este ejemplo se relaciona con el sesgo optimista porque la persona, aunque sabe que la comida chatarra le puede ocasionar algún problema de salud, a ella no le va a pasar nada. Está pensando que los riesgos afectan a otra persona, pero a ella no. Saludos compañeros y maestros. Para continuar con nuestra exposición, mi tema a exponer es el coste potencial de pensar demasiado. Pensar demasiado implica un esfuerzo mental, un cansancio cognitivo, es decir, a más tiempo, mayor cansancio emocional, mayor responsabilidad en la toma de decisiones. Por eso es que el cerebro muchas veces prefiere atajos mentales, soluciones que demanden de menor tiempo posible y que sean ya un tiempo más en automático, por así decirlo, aunque no sea la más flexible o la más correcta. Esto se llama economía cognitiva, ahorro de energía, como así decirlo. El cerebro busca gastar el menor tiempo, la mejor cantidad de energía. Por ejemplo, un estudiante le asignan un trabajo de investigación. El estudiante tiene dos opciones. La primera es, por ejemplo, leer varios artículos, comparar, investigar, analizar de muchas fuentes y redactar en su propia palabra lo que aprendió. Y la opción número 2 que tiene es irse al internet, buscar el documento de una tarea ya realizada y exponer, o sea, y entregar un trabajo. Pero esto no quiere decir, si lo ponen a elegir entre las dos opciones, el estudiante va a elegir la opción número 2, que es buscar la información por internet donde ya esté realizada, donde ya esté hecha, donde él se vea que va a gastar la menos energía posible buscando esa información. Entonces, esto quiere decir que a veces no pensamos menos por pereza, sino porque el cerebro de una manera natural, está diseñado para optimizar energía, y pensar profundamente es una de las actividades más costosas a nivel cognitivo. Buenas, saludos a la hora que esté viendo esto, maestra. Mi nombre es Meredy López, pertenezco al grupo A y a mí me toca hablar sobre el pensamiento contrafáctico. El pensamiento contrafáctico en psicología social se refiere al proceso mediante el cual las personas imaginan alternativas a hechos pasados. Es decir, ¿qué podría haber sido si algo hubiese ocurrido de una manera distinta o hubieran hecho las cosas de una manera distinta? Es una forma de simulación de comparar la realidad con un escenario hipotético. Técnicamente, el pensamiento contrafáctico es un tipo de razonamiento donde se modifican mentalmente eventos pasados para evaluar resultados distintos. Por ejemplo, si hubiera estudiado más para ese examen, tal vez lo hubiera aprobado.
Continuamos. Efectos psicológicos principales. La regulación emocional. Puede generar culpa, arrepentimiento o frustración cuando se comparan con resultados negativos. Cuando se comparan los resultados negativos con mejoras que hubieran podido tener. Pero también puede producir alivio si se imagina en que hubiera ocurrido un escenario peor. Aprendizaje y mejora futura. También tenemos el pensamiento contrafáctico. Ayuda a identificar errores, a evaluar decisiones y a planificar conductas futuras más eficaces. Es por esto que es una función adaptativa que permite aprender de la experiencia. Influencia en la autoestima. Si se utiliza excesivamente puede provocar ansiedad y rumiación, pero cuando se utiliza de forma equilibrada favorece a nuestro crecimiento personal. Juicios sociales. Esto puede influir en nuestro pensamiento de cómo juzgamos y cómo juzgamos a otros, la atribución de nuestras responsabilidades y la percepción de justicia e injusticia. En conclusión, el pensamiento contrafáctico no es solo imaginar escenarios irreales. Esto es un mecanismo cognitivo que influye en emociones, decisiones, aprendizajes y relaciones sociales. Bien regulado es una herramienta útil para el desarrollo personal. Mal manejado puede alimentar la preocupación y el arrepentimiento. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Emily Peguero, integrante del Grupo A. Y pues el tema que yo llevaré a cabo será el pensamiento mágico. Hoy quiero empezar con el ejemplo. El ejemplo sería, ¿podrías comerte una chocolatina con forma de araña? Bueno, pues les hago la pregunta a ustedes. Imagínense que yo les doy una chocolatina de su marca favorita, pero tiene forma de araña. ¿Se la comerían? La mayoría de personas dice que no, o al menos duda. Y lo interesante es que sabemos perfectamente que es chocolate. Sabemos que no es una araña real, no hay peligro. Entonces, ¿por qué sentimos rechazo? Aquí es donde entra el concepto de pensamiento mágico en la psicología. El pensamiento mágico, como ya sabemos, es la tendencia a creer que los objetos, las personas o las acciones pueden transmitir cualidades invisibles, incluso cuando racionalmente sabemos que no es posible. Es decir, nuestra emoción le gana a nuestra lógica. Uno de los psicólogos que más estudió este fenómeno fue Paul Rossin. Él realizó varios experimentos muy interesantes sobre el asco y el contagio psicológico. Uno de los experimentos es que ofrecía a una persona un jugo que había sido mezclado con un insecto esterilizado. El insecto no tenía bacterias, no representaba ningún riesgo real, pero aún así la mayoría de las personas lo rechazaron. ¿Por qué? Sencillo, porque funciona como Rossin lo implica, o lo mejor dicho, en esos tiempos el experimento lo llamó la ley de contagio. La idea de que alguna vez tuvo contacto o que siempre está en contacto con algo de mayor riesgo, pues aunque haya sido o haya hecho el experimento con un insecto, no sentimos su esencia en el momento, pero pues al interpretar o ver la manera en la que el mismo se está elaborando, mayormente crea el rechazo en las personas. También habla de la ley de la similitud, que explica por qué no queremos comernos la chocolatina o, como en su experimento, el jugo. Pues en el ejemplo de la chocolatina con la forma de araña, aunque sea chocolate, se parece a algo que asociamos con peligro o asco, y nuestro cerebro reacciona emocionalmente antes de que se intervenga o aparezca una razón. Este tipo de pensamiento no es exclusivo de los niños. En realidad, los adultos lo usamos constantemente. Por ejemplo, muchas personas no se pondrían un suéter que perteneció a un criminal famoso, aunque esté limpio, aunque no haya tenido ese suéter en el momento. Psicológicamente, ya al saber que fue alguien peligroso, crea una alerta entre nosotros.
Como por ejemplo, en todos estos casos podemos atribuir con propiedades invisibles a los objetos, porque desde la psicología social este es importante porque demuestra que nuestras decisiones no son completamente racionales, están influenciadas por emociones, creencias culturales y asociaciones simbólicas. El pensamiento mágico también cumple una función social. Muchas veces refuerza normas culturales, tradicionales o rituales. Por ejemplo, en algunas culturas ciertos alimentos se consideran impuros, no por razones científicas, sino simbólicas. Volviendo a lo de la chocolatina con forma de araña, si sentimos asco, no es por el chocolate o porque el chocolate haya sido químicamente contagiado, es porque nuestro cerebro activa mecanismos evolutivos relacionados con la supervivencia. El asco surgió para protegernos de enfermedades. El problema es que a veces activa incluso cuando nosotros no tenemos o estamos en un riesgo real. Aquí está lo más importante. Aunque sepamos que es irracional, el sentimiento no desaparece fácil. Eso nos muestra algo fundamental en la psicología social. No solo pensamos con razón, pensamos con emociones, cultura, asociaciones simbólicas que también muchas veces ni siquiera somos conscientes de tener. Entonces, les hago la pregunta final. ¿Serían ustedes capaces de comerse la chocolatina con forma de chocolate? Muchas gracias por la atención. Hasta aquí mi participación y pues espero que el tema haya sido esclarecido o que el ejemplo haya sido demostrado de una manera comprensiva. Fue un placer.